procedimientos de eficacia, de eficiencia, de control en la clase y reducir entonces el burnout que se les pueda producir y no tener estos efectos negativos. Se hace, perdón, con un modelo de 3 días antes que comience el colegio y un día después, pero lamentablemente con la pandemia entonces no podía hacerlo en todas partes, sino que a través de Zoom solamente, y por lo tanto tenemos algunos segmentos más bien cortos. Ayer estábamos trabajando con profesores de Melbourne, en Australia. El programa tiene 3 componentes principales. El primero que tiene que ver las prácticas de mindfulness de los profesores, pero no significa entonces sentarse, digamos, ¿no? O acostarse en una camilla y ponerse a meditar, sino que es ver y tomar 3 inhalaciones para poder respirar bien, etcétera, ¿no? Es decir, hay distintas intenciones que se establecen para el día y hay que ayudarlos a centrarse entonces en su presencia dentro de la clase. Lo segundo es que vemos entonces cuál es su disposición emocional, cómo son afectadas estas emociones por su pasado, o cómo son gatilladas por los niños en la sala y de qué manera pueden entonces estar más conscientes de este proceso. Y por último también les enseñamos a ver cómo pueden ser más empáticos y compasivos para asegurar entonces maneras de poder escuchar mejor, de escuchar desde el corazón y a conciencia, y por supuesto con unas prácticas que sean de cuidado y protectoras. Por lo tanto, vemos también entonces, ponemos en práctica esta mindfulness muchísimas veces. También tenemos estudios que se han hecho entonces en las áreas rurales y urbanas de Pensilvania y también en Nueva York, con también latinos, profesores y alumnos, y también en Zagreb, en Croacia. Y entonces vemos que cuando los profesores pasan por este proceso donde tienen que estar regulándose y muy conscientes de sus emociones y tener conciencia y mindfulness en su aplicación, digamos, respecto de sus niños, muestran menos estrés, menos sentimientos de sentirse apurados, aunque no hayamos cambiado nada acerca de su tiempo, efectivamente, y también menos tasas de depresión y mayor compasión por otros, y una mejora también en su calidad de la enseñanza. Y también teníamos al principio 200 y tantos profesores, observamos clases antes de comenzar, observamos después, y la mitad de ellos son randomizados y los otros en una lista de espera. Y los observadores nos muestran entonces que los profesores que habían tenido cuidado tenían atmósferas mucho más compasivas, y los niños habían sido más productivos en sus aprendizajes. Seguimos entonces a estos profesores por varios años y vemos entonces cuáles son los efectos, donde se continúan con los beneficios porque tienen entonces menos estrés, son bastante más conscientes un año más tarde y por supuesto que son mejores en regular sus emociones, y hay muchos papers que se han publicado respecto de este proyecto. Por lo tanto, vamos a volver a lo que yo dije al principio. Sé que queremos entonces tener colegios que sean protectores, y que nos puedan ayudar a que los niños se conviertan en adultos mejores. Hay 3 factores que tienen que trabajar en conjunto. Por supuesto que los factores para el aprendizaje, también ayudarles a los niños cómo regular mejor sus habilidades emocionales, y a preocuparse también del bienestar de los profesores, y poder construir su propia conciencia de modo que puedan ser los mejores profesores y que disfruten sus trabajos. Voy a concluir con una cita de Albert Einstein y les voy a dar entonces un tiempito para que lo puedan leer en silencio. What Einstein is saying here is that Lo que nos dice Einstein aquí es que nos estamos separados, nos regulamos.
La calidad de la conducta de los profesores regula también la conducta de los niños. Las relaciones de calidad son centrales, claves para nuestro bienestar y nuestra salud. Y que si nosotros trabajamos sobre la seguridad o la protección, el cuidado del otro, especialmente como niños, vamos a desarrollar una sociedad que es más compasiva y cuidadosa para todos. Así que con esto espero que no haya sido muy larga mi presentación. Y bueno, estoy seguro de que hay muchas preguntas, a lo mejor prácticas, quizás teóricas, y Felipe, me gustaría también que usted hiciera algunos comentarios. Por sus charlas fue muy clara. Creo que tenemos muchas personas que quieren hacer preguntas. Quizás de qué manera podríamos adaptar todo su gran trabajo a Chile. Así que no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Puede haber gente Sí, que... vamos viendo, por ejemplo, María José Silva levantó la mano. Sí, eh, bueno, yo primero que todo quiero agradecer a Marc, a Felipe por esto. Para mí es súper significativo poder conocer en persona a don Marc porque, bueno, contar un poquito que yo el 2008, cuando era alumna de educación parvularia, hice mi tesis en relación con usted y yo no lo conocía personalmente. En ese tiempo, recién 2008, me empezó a picar el bichito de trabajar este modelo. Me contacté con Felipe, quizás él ni siquiera se acuerda, un correo de una alumna de educación parvularia de Osorno, y hasta el día de hoy yo recibo correos de usted, don Marc, que me orienta y me entrega lineamientos, y estaba un poco actualizada con su modelo, pero no lo conocía. Es complejo poder, sobre todo hoy en día en pandemia, ver el bienestar de nuestros funcionarios. Yo trabajo ahora en Temuco, soy coordinadora técnica de los jardines infantiles y he tratado de llevar un poco esta visión y esta metodología a las funcionarias. Me gustaría poder consultar en relación a su propuesta cómo poder entender la importancia de la educación emocional en los profesionales, porque sobre todo en primera infancia, porque nosotros trabajamos con niños que necesitan que el adulto en este caso esté regulado y pueda entregar de mejor manera y entender y no segregar a los niños por su condición. Entonces me gustaría que quizás, aparte de agradecer todo, me pudiera dar un tips, una idea de cómo poder trabajar hoy en día con el tema de la pandemia con nuestros funcionarios. Mark, did you understand the question? Well, thank you, Maria, for the question, and nice to meet you. Muchas gracias, María, por la pregunta y mucho gusto en conocerla. La pandemia nos crea muchas dificultades. Los profesores están muy estresados, las familias están estresadas y los niños sienten este estrés también ellos mismos. Se complican. No sé exactamente cuáles son las condiciones de la pandemia en Chile hoy en día. Sin embargo, podemos hacer una capacitación con los profesores, incluso a través de Zoom, que puede ser efectiva. Lo que sabemos entonces, sabemos que lo mejor es cara a cara, ¿no? Pero creo que lo más importante es la infraestructura de la capacitación de los profesores. Los que están trabajando con preschool, que quizás lo mismo sea en Estados Unidos que en Chile, se les paga muy mal, mucho peor
que a los que están trabajando, por ejemplo, en escuelas primarias. Hay muchas personas que piensan que son babysitters nomás, ¿no? Y es así como lo ve mucho del público. Entonces, como yo he tratado de ver todo esto, digamos, pero lo importante es cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar estas capacitaciones de estos profesores. Por supuesto que queremos también aumentar su salario, pero ¿de qué manera podemos mejorar su capacitación, su formación? En los Estados Unidos no es mucho mejor, dado que nosotros tenemos muchos recursos y hay más investigación durante los últimos décadas, diría yo. La enseñanza, la capacitación de estos educadores está mejorando, pero es un proceso muy lento. La verdad es que uno tiene que ser como un aprendiz de largo plazo, efectivamente, ¿no? Es decir, a través de una defensa también, de trabajar con asociaciones, en asociacionismo, digamos, dado que esta capacitación general, digamos, ¿no? A las parvularias, digamos, se necesita hacer mucha adaptación, pero no se puede hacer mucho a través de Zoom. Particularmente podemos utilizar videos, quizá. Hay algunos otros profesores que están haciendo otras cosas de una manera efectivas. Podemos tener a lo mejor quizá un compartir de lo que ellos encuentran efectivo. Los profesores también entienden y aprenden mucho más de los colegas, de los pares, de lo que aprendieron en la universidad con sus profesores. Por lo tanto, quizás podemos crear comunidades de aprendizaje que se puedan conectar entre sí y compartir ideas, particularmente respecto de los problemas que todos compartimos, que todos experimentamos. Son cosas que nosotros podemos hacer realmente en el corto plazo, pero por supuesto que hay que no podemos perder la vista del proceso de aprendizaje que es a largo plazo. Sabemos que esto no significa más clases, sino que a lo mejor un coaching on-site, es decir, que sean algunos expertos que trabajen con los más novatos en la sala y darles también un coaching de cómo poder entonces manejar las situaciones dificultosas, digamos, cómo podemos gestionar mejor estas dificultades socioemocionales. Felipe, ¿quieres agregar algo? Tú tienes mucha experiencia en esto. No, mejor que otras personas, digamos, ¿no? Yo creo que es mejor que otros hagan más preguntas. Creo que hay muchas Sí. otras preguntas que están disponibles. Está también. Nicolás. Sí, había otra mano levantada, pero parece que se dejó de levantar. Vamos a algunas preguntas del chat. Hay una pregunta que dice: ¿qué diferencia hay en los resultados entre programas escolares con niños con y sin TDA diagnosticado? ¿El programa es diferente? Ahí, Felipe, si quieres, tú puedes explicar la sigla TDA. Yes, Mark, in Chile we have an overdiagnosis of... Mark, en Chile tenemos entonces unos diagnósticos importantes sobre niños, que hay muchos niños efectivamente que están recibiendo medicinas y estos niños son problemas para los profesores porque no saben cómo manejarlos. La pregunta es que si ustedes han llegado a controlar estas variables. Es más difícil hacerlo con niños que tienen hiperactividad o no. Yo creo que es más difícil, digamos, con estos niños que tienen serios problemas de hiperactividad, pero creo que muchos niños que son diagnosticados con hiperactividad tienen alta ansiedad también, que se ven como hiperactivos. Pero la verdad es que, como Felipe podría hablar, ¿no? De estos complejos traumas, digamos, ¿no? Entonces, con este diagnóstico de hiperactividad, no pueden entonces aprender estas habilidades si no están entonces en un ambiente adecuado, si no se
calman, sino que si no son capaces entonces de respirar hondo, como este ejemplo de la tortuga, si no lo hacen regularmente como parte de la clase en general, vamos a ver niños hiperactivos que puedan mejorar de alguna manera. Hay algunos de ellos que tienen gran hiperactividad y a veces se necesitan medicamentación también. Por lo tanto, necesitamos ver cuáles son los niveles de apoyo. Y el primero es el universal, que es la sala con buen aprendizaje socioemocional y con buenos profesores también. Y la medicación es segundo nivel y a lo mejor también una terapia, entonces ella es en tercer lugar, donde necesitan una sala, una clase, un grupo de clase mucho más pequeño. Porque por supuesto que una sala llena de niños es mucho más difícil para ellos. La hiperactividad varía como cualquier otra cosa, desde los que son altamente hiperactivos a los que son menos en esto. Entonces hay que ver el diagnóstico. A veces el diagnóstico no es correcto. A veces es una combinación entre ansiedad y trauma. Por lo tanto, nosotros asumimos rápidamente que el diagnóstico significa que se necesita hacer algo, ¿no? Tengo una persona que está haciendo una pregunta muy interesante sobre la formación pregraduado de enseñanza preescolar. En Chile, el currículo para los profesores preescolares no tiene ningún tema respecto del aprendizaje socioemocional, o no más de 3 o 4%. Alguien pregunta entonces cuáles son las temáticas más grandes o los puntos que pudieran ser fortalecidos en la formación de un profesor o profesora preescolar. Creo que lo primero para entender es el desarrollo y cómo el desarrollo cambia. Hemos hablado del tema de el lenguaje y cómo el juego juega una parte importante creando el ambiente preciso para el juego paralelo y el juego compartido. Pienso que en segundo lugar podría ser que se les enseñe cómo enseñar a los niños a tener autocontrol, porque a veces los profesores ni siquiera ellos demuestran tener un autocontrol. Por eso que hay que trabajar primero con el desarrollo de los profesores y luego de los alumnos. Todos los profesores dicen, hay algo súper famoso que dicen, todo lo que necesito saber lo aprendí en kindergarten. Acuérdense que existe ese dicho, y lo mismo se dice con los profesores preescolares. Use sus palabras, use sus palabras. Eso es importantísimo, el hacer que el lenguaje sea visible, especialmente el lenguaje de las emociones, es muy, pero muy importante. Hacerlo visible para nosotros. Están tablitas en todas partes de fotos de las emociones, están las caritas que muestran sentimientos, son unas caritas así como un cuadrito chico de las emociones cómodas en un papelito amarillo, y las incómodas en un papel azul. Y está el nombre de la emoción y está una foto de esa emoción. Entonces lo llamamos las caras de los sentimientos. Cuando los niños tienen un problema, o dos niños tienen un problema, están peleando en la arena o en el patio, el profesor o la profesora los separa y le dice, busque su carita. ¿Qué carita siente ahora? Y cuando eso pasa, ¿qué pasa en el cerebro del niño? Tiene que reflexionar, pensar. ¿Y qué pasa, lo que les dije, con adultos y las resonancias magnéticas? Cuando usan la palabra, la amígdala, las emociones, se calman y las habilidades de pensamiento se activan. Por eso es lo que hacen los profesores, lo muestran a los niños de manera explícita, enseñan estos sentimientos y cómo usar esas palabras, especialmente en las emociones, porque las emociones tienen poder. Me acuerdo cuando mi hijo tenía 2 o 3 años, se enojaba y destruía cosas. Rompía, por ejemplo, los maceteros donde teníamos plantas. Eso hacen los de 2 años. Se enojan y actúan. Pero cuando empezó a ser capaz de decirme, estoy enojado, y
disparaba la velocidad, pero decía, estoy enojado contigo. Eso es un avance tremendo del desarrollo, porque ya no tiene que quebrar la macetera, solo me dice. Entonces es un cambio en el desarrollo inicial, capacidad de usar el lenguaje, es lo Vygotsky y Luria, los rusos hablaron, el desarrollo del segundo sistema de señales. No termina ahí, no termina en los párvulos, también esto está en los adultos, a veces hacen cosas que después ustedes se arrepienten como adultos, o dicen cosas súper pesadas que hieren, y uno dice, ¡ay, cómo se lo hice a mi pareja, a mi pololo! ¿Verdad? Aún teniendo las competencias para usar nuestras palabras, no significa que siempre lo hagamos bien. Es algo que tenemos que practicar una y otra vez. El gran filósofo y poeta Oscar Wilde dijo, solo los ingenuos se conocen a sí mismos. No sé cómo Jorge se los va a arreglar para traducirlo, pero lo que quiere decir es que hasta el día en que uno muere, uno siempre trabaja en sus relaciones, en su autoconciencia, ¿verdad? No es algo en que llegamos a un punto y ahí se acabó. Hay que trabajar día a día en esto. Incluso el caso es para los niños porque tienen un cerebro más pequeñito y tanto más que, bueno, acuérdense ustedes cuando eran niños cómo le influía un par, no solo de adolescente cuando consumiste drogas, sino cuando se metían en problemas o copuchaban y pelaban a otro, hacían malos comentarios de otros, o el que era muy simpático, uno lo compartía, y aquellos chicos con los que uno compartía, si eran muy pesados, uno peleaba. Corregulación. Mientras más toda esa clase, toda la comunidad usa estas habilidades, nuevamente nos co-regulamos y hay más posibilidades de crear una salud mental positiva. Grandioso. Tiene la Marcela Paiva, tiene su mano levantada, ¿sí? Marcela y luego Camila Cornejo. Ya. Sí, hola, bueno, saludarlo primero, doctor. Muchas gracias. Y me quedan dos cosas que a lo mejor y yo creo que nos puede ayudar. Yo soy educadora de párvulos y trabajo en el área de salud, en un programa que está dedicado a la primera infancia, a la estimulación. Y dentro de este programa hemos hecho talleres con profesores, no sé si le colocamos muy bien el nombre, pero era como apego en el aula, sensibilidad en el aula, para un poco sensibilizar a los profesores sobre lo que hemos estado hablando. Pero lo que yo veo, por lo menos aquí en Chile, es que, claro, escuchan y finalmente tenemos que convencer más a los directores, ¿verdad?, para poder dar este espacio para tener estos talleres, porque hay mucha resistencia de eso. Ya lo hemos llevado por años así, esto es algo nuevo, entonces yo tengo que cumplir con ciertas exigencias desde el ministerio. Entonces, ¿cómo poder sensibilizar a esos directores en estos beneficios? Y por otra parte, creo, y esta ya es una opinión, que creo que es fundamental que dentro del currículum profesional, a todos los profesionales en diferentes áreas, tengamos un espacio de aprendizaje socioemocional, porque si bien parte en preescolar, esta educación socioemocional nos serviría para trabajar mucho mejor. Muchas gracias. Yes, in fact, Google and Amazon. Correctísimo. Google, Amazon y estas empresas tecnológicas están con el director de atención plena o mindfulness y trabajan con adultos en esto mismo para desarrollar habilidades. Sabemos que las razones que tienen las personas para avanzar en su carrera no es porque tienen capacidad técnica, sino porque aprendieron más fácil, son más avanzados para aprender y tienen habilidades socioemocionales mejores, escuchan mejor a otros, muestran su liderazgo,
son personas que a toda la gente les gusta y a los que quieren escuchar. Así que es muy cierto lo que dices. En cuanto a cambiar a los miembros de la administración escolar o de los directorios superiores, es un proceso. Primero le podemos mostrar estudios de investigación, pero a algunos les gusta la investigación y unos piensan que es pura basura. Y dicen, esto es una mugre, no confían en los profesores ni en los investigadores. Y lamentablemente es nuestra realidad. Pero uno escucha la voz de los profesores y de los padres. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es exponerlos cada vez más, llevándolos a las aulas y hacer que los profesores les hablen como de qué se trata. Seguro que ustedes lo hacen, hay muchos profesores que son buenísimos en esto, que hablan de lo importante que es, qué tan efectivo ha sido en sus vidas o cómo les afectó y a los niños también, y la necesidad de desarrollar un mejor currículo en esta área y gastarse el tiempo en esto, invertir. A veces es un tema entonces económico. En Estados Unidos, cuando uno habla con los legisladores de las políticas, hablamos de la rotación de los profesores, lo mismo en el cuidado de los niños, no se quedan porque no les pagan bien, es un trabajo duro, por eso que hay mucha rotación. Hablamos del costo de esa rotación. En Estados Unidos, cada vez que un profesor es contratado, cuesta unos $15,000. Y eso es entre que lo entrevistan, el costo de recursos humanos, el hacerlo llegar y capacitarlo con el entrenamiento inicial como profesor de ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que podríamos mejorar hasta la retención de los profesores, mejorando su capacitación, y habría menos rotación, que también interrumpe menos, provoca menos caos, y habría profesores que tendrían mejores resultados para los niños. Si hablamos de los resultados para los niños, entonces estamos hablando de los aspectos financieros de esa rotación. Entonces, apelamos al bolsillo. Mark, creo que la pregunta también no solo era hacia los profesores, sino el problema de los directores. Hemos hablado antes que los directores están muy motivados y antes fueron un profesor y saben que están por sobre la clase, y el problema que tenemos es que muchos de nuestros directores de escuela o colegios no tienen experiencia sobre niños, no visitan las salas de clase. Nosotros lo llamamos, no sé cómo decirlo, como director ejecutivo de empresa, como gerente. Y no hay ninguna forma en que podamos convencer a los profesores si no convencemos al director de la escuela. Ese es el problema. ¿Cómo convenzo al director de la escuela? El que está a cargo. Bueno, los directores son súper importantes porque en una escuela o en un parvulario, donde sea, tienen una tremenda influencia. Lo que hemos hecho, los capacitamos a ellos. Por ejemplo, hicimos un curso recién de 18 horas con directores de escuela estatales de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen que tener sus propios créditos para mantener su trabajo. Ojo, no sé si ese es el caso en Chile. ¿Ven? Entonces ahora nos tomamos un tiempo no solo con los profesores, sino con los líderes. Y así vemos cómo pueden avanzar en su escuela y ver qué está pasando, cómo pueden entrevistar a un profesor para saber qué está ocurriendo en el aula, cómo observar la calidad que hay en el aula, cómo reducir la rotación del personal. Y eso es lo que les enseñamos, habilidades a ellos, para que ellos puedan utilizarlas y hacer que estas escuelas sean más felices o lugares en que realmente se da cuidado, aunque sean ideas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que en caso llamamos las prácticas de 3 firmas. ¿Cómo se hacen las reuniones? Sencillo.
una apertura positiva que involucre a las personas apenas partes la reunión, te tomas un tiempo positivo para partir la reunión. Te aseguras que todos interactúen durante la reunión y está lo que se llama un cierre optimista. Hay manuales para hacerlo, con muchas ideas de cómo hacerlo, una apertura positiva y un cierre optimista. Felipe, de hecho te puedo mandar un video, lo puedes ver, está en inglés, sobre cómo se hace en las escuelas y no solo en el aprendizaje socioemocional de los profesores y alumnos, sino los directores y cómo pueden una atmósfera, ser creada esa atmósfera para su personal y con su liderazgo. Voy a intentar hablar en inglés, pero no soy muy buena. Hi, Mark. First, thank you for the presentation. It's really, really interesting. So I think I. Also sie macht das ganz toll. Special needs in learning, in about I don't know, such language disorders. Por ejemplo, desórdenes del lenguaje, de autismo o de TDA. ¿De qué manera ustedes están viendo los efectos Normal student. en relación con un estudiante normal y en comparación con un estudiante que necesita algo así? Sí, lo entendí, muchas gracias, es una muy buena pregunta. ¿De qué manera se ve entonces cuando estamos tratando con niños que necesitan enseñanza especial? Tenemos entonces algunos estudios randomizados cuando utilizamos estas habilidades, especialmente con niños con autismo, por ejemplo, con daño cerebral, con desórdenes del lenguaje, y también vemos entonces algunos efectos positivos. Sin embargo, los profesores tienen que tener más capacitación y necesitan ir más lento, porque estos niños necesitan más repetición de cada una de estas habilidades para poder aprenderlas y asumirlas. Por ejemplo, hacemos trabajo con niños con aspecto autista y utilizamos muchas fotografías, ¿no? Y hacemos que las fotografías sean como más simples, porque queremos que vean una o dos cosas en la foto o en el cuadro, digamos, porque normalmente se pueden distraer y pueden entonces ver lo que no queremos que vean. Por lo tanto, tenemos que tratar de que se enfoquen mejor y tenemos que ir más lento en ello. Eso es importante, ir más lento para poder asegurarnos que realmente entonces vayan logrando las habilidades y cuando estamos reforzando estas habilidades, nos motivamos mucho cuando la utilizan efectivamente. Mi trabajo originalmente comenzó al principio, digamos, en el año 80 con niños sordos y lo hicimos con el lenguaje de señas. Esos fueron mis primeros estudios en socioemocional, digamos, entonces con estos niños sordos. Y muchos de estos niños entonces tenían también daños cerebrales debido a sus problemas, ¿no? Que tenían en principio, pero ya ahora tienen 30 años, etcétera, y que ahora no solamente son sordos, sino que también tienen problemas cerebrales serios, digamos. Entonces tenemos que ir con ellos muy lento. Cuando uno lo hace así, cuando uno tiene como profesor un apoyo suficiente, sea por el coaching o por una comunidad de aprendizaje, podemos ver resultados muy positivos. Por supuesto que normalmente es muy importante involucrarse también con los padres, ¿no? Y utilizar entonces las mismas habilidades en la casa. Tratamos de comprometer también a los padres, ¿no? A veces entonces no se preocupan mucho de esto, pero los que tienen niños con habilidades especiales sí que se involucran. Entonces podemos entonces a lo mejor una copia para la sala y otra para el hogar, digamos. Entonces tenemos un
cuadro con una tortuga, también lo podemos reproducir en la casa, entonces que ellos también tienen esto en la casa. Entonces, a lo mejor tenemos el dilema de cómo hacer la tortuga después. Excelente. ¿Está Sandra también? Tratemos de hacer Ok. las preguntas así como breves y Sí, concisas Sandra. para que podamos, para que las otras personas puedan preguntar también. Ok. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la instancia. Ha sido muy interesante escuchar toda esta exposición. Yo soy profesora de educación básica y estoy terminando mi carrera de psicología. Por eso estoy en este diplomado. Bueno, escuchando todo esto, yo pensaba que tal vez no será que pasa también por un tema de políticas de educación a nivel nacional, que es lo que hay que ir modificando y tenemos que ir interviniendo, porque ocurre que habemos muchos profesores que estamos interesados en esto, en la formación de la educación de las emociones, trabajar, hacemos propuestas y no se nos escucha porque los directores, que en este caso ellos no son medidos por los cursos o las capacitaciones que hacen, sino que por los logros que tiene el colegio, los puntajes en evaluaciones externas, y en eso vivimos presionados. Ahora vamos a volver, donde yo vivo acá en San Antonio, vamos a volver, porque pasamos a la fase 2, vamos a volver a clases presenciales el lunes, y yo me imaginaba que íbamos a volver a tener actividades con los niños, a jugar con ellos, a distendir, a quitarnos de toda esta presión que han tenido durante este tiempo. Y no, tenemos que volver a hacer clases porque debemos subir los estándares y lograr todo lo que no se ha aprendido en este tiempo. Y exigir y exigir. Y el ministerio nos tiene con un trabajo que se llama Escuelas Arriba para que superemos esta brecha que se ha provocado, y en ningún caso se está planteando que trabajemos emociones. Entonces, esto yo pienso que pasa por un tema de sistema. Y de ahí hacia abajo. Creo que así creo que ese es el orden. No sé qué piensa, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Es un trabajo muy difícil, muy difícil. No me he doblegado al respecto, pero cuesta, es muy complejo. Eso, pienso yo que pasa por un tema de ir interviniendo a niveles más altos. No sé cuál es tu opinión, no sé cómo ha sido la experiencia en otras partes. Well, Sandra, I agree with you completely. Bueno, Sandra, realmente estoy de acuerdo contigo. Realmente es un proyecto enormemente largo, un cambio del sistema. Solamente te podría contar la experiencia en Estados Unidos, en el Reino Unido, Australia. Y lo que pasa ahí es que uno de los elementos importantes es la investigación. Hay un metaanálisis muy importante que uno puede ubicar y que vea entonces a 213 estudios de más de 2.000 niños, comparando niños a los niños que tienen problemas especiales con los niños regulares, digamos, ¿no? Entonces vemos conductas, habilidades sociales, mejoras también en sus logros académicos, en sus pruebas, un 11% de mejoras en todos los estudios. Más de, no sé, 100.000 niños, digamos, ¿no? Es decir, que implementan mejores aprendizajes socioemocionales y uno tiene también mejores resultados en las pruebas estándares. Entonces, las políticas públicas quieren mejor resultado en las pruebas estandarizadas. A mí no me gusta eso, sino que para todos los niños, obviamente, ¿no? Y no solamente lo estandarizado, pero uno tiene que hablar con los que hacen las políticas de una manera en que ellos hablen, que ellos se entiendan. Chile quiere llegar entonces también, ¿no?, más arriba en los puntajes PISA, pero obviamente que sí, quieren llegar ahí, pero hay una investigación que nos mueve, nos dice que cuando se implementa bien la enseñanza socioemocional, se mejoran esos resultados también. Hay muchos estudios, más de 300 estudios sobre lo socioemocional. No es un solo estudio, donde nos dicen que cuando destinamos tiempo a esto, si no destinamos tiempo a esto, se bajan los estándares. Es decir, incluso los colegios podrían decir, bueno, no tenemos tiempo para hacerlo. Cuando el tiempo se utiliza bien y se mejora entonces las habilidades de los niños, se mejora también el resultado académico.
Y por lo tanto, esta investigación es muy importante, porque mientras más uno pueda utilizar estas investigaciones, mucho de esto se puede traducir también al castellano, seguramente que lo está, es mucho más probable que durante el tiempo, a lo largo del tiempo, aunque es muy lento, incluso en los Estados Unidos se toma mucho tiempo, los que hacen política se dan cuenta que esto nos puede llevar a mejoras en los resultados académicos, menos deserción, significa menos dinero también. Es decir, lo más importante son los puntajes académicos. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos entonces a hacer este programa casel.org, vimos que la colaboración, digamos, de este aprendizaje socioemocional. Y tuvimos entonces reuniones con superintendentes, con directores de escuela, etcétera, por todas partes. Y entonces decíamos que si no se preocupan de esto, nadie se va a preocupar. Por lo tanto, entonces nosotros a partir de CASEL hicimos entonces este aprendizaje, hacerlo colaborativo con el aspecto académico. Porque cuando lo académico estaba involucrado, entonces ya los que hacen las políticas pudieron comprender mejor cuál era el proyecto, ¿no? Yo sé, digamos, que todo el mundo podría pensar qué significa entonces crear una ciudadanía saludable, digamos, y que sea una democracia efectiva, es decir, a lo mejor en relaciones matrimoniales mucho mejor, que puedan gozar su vida, etcétera. Pero a los políticos no les interesa eso, les interesan los resultados, entonces hay que hablar de esto. Y los datos están ahí para poder mostrarlos si es que sea necesario. Es decir, tenemos que martillar con estos datos una y otra vez, de modo de que puedan leer estos datos quienes hacen políticas y que pueden entonces actuar basándose en ellos. Y eso, por supuesto, que toma tiempo, sin duda. Tengo una pregunta. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes, Felipe, y a todos. Mi pregunta está en la misma línea de la compañera anterior, que tiene que ver con que, bueno, lo que yo he observado es que en nuestro país se valora mucho como el desarrollo academicista. Y el desarrollo academicista tiene relación con lo mismo que comenta Marc, que tiene que ver con los contenidos, con que los niños en el fondo asimilen ciertos contenidos. Y para eso existen las pruebas, en el fondo, que sirven para validar la adquisición de esos contenidos. Sin embargo, en nuestra educación se ha dejado de lado el proceso, que yo lo asocio personalmente también al aprendizaje socioemocional, y que tiene que ver con las vidas cotidianas de los niños, y que tiene que ver también con lo que yo siento que es aprender a conversar. Cuando las personas aprendemos a conversar, aprendemos a decir respecto a referirnos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que estamos emocionando, de lo que nos disgusta y de nuestras emociones y sentimientos y afectos también. Sin embargo, ¿cómo ayudar, por ejemplo, a los profesores a evaluar, digamos, un aprendizaje socioemocional, siendo de que hoy en día las pruebas están orientadas a evaluar contenidos más que procesos? Esa es mi pregunta. I agree with you, Isabel. That's a really important Estoy issue. de acuerdo contigo, Isabel. Es un tema y un problema muy complejo, y hay evaluaciones para el aprendizaje socioemocional que se pueden utilizar, que están en distintos idiomas. Una de las formas en que lo he visto algunos países no es pensando en que las pruebas sobre las habilidades socioemocionales mismas, sino la calidad de la escuela desde el punto de vista del niño. Y en muchos lugares tenemos lo que se llama evaluaciones de clima escolar, que parten desde 10 u 11 años de edad. Hay muchas escuelas del Reino Unido, Estados Unidos y otros países que hacen encuestas a los alumnos sobre, por ejemplo, hay un profesor en la escuela que se preocupa de mí, me interesa mi trabajo escolar,
todo tipo de preguntas sobre la cultura y el clima escolar. Y esto normalmente se usa como una forma también de tener aprendizaje socioemocional y atención, especialmente con los alumnos de mayor edad. Y sabemos que aún antes de la pandemia, y seguro que pasa esto mismo en Chile y en otras partes, hay un alza de ansiedad y depresión adolescente. Seguro en los papers ya vemos que se está hablando de esto. Se habla también de la preocupación del suicidio adolescente mucho más que antes. Entonces, ¿qué podemos hacer nuevamente? Sabemos que la parte académica para los que emiten las políticas desde ese punto, pero ¿qué podemos hacer nosotros para reducir esa ansiedad y la depresión cuando el niño o la niña que tiene estos sentimientos no se involucra en el colegio y por lo tanto está aprendiendo menos? La meta es que los chicos y chicas que están más involucrados en la escuela aprenden más que los que tienen ansiedad y depresión, porque hay muchos adolescentes hoy no están tan involucrados. Entonces, nuevamente, el aprendizaje socioemocional les muestra habilidades para manejarse mejor, cómo desarrollar relaciones con otros, que en muchos casos es la raíz de la ansiedad y la depresión. Y los involucra más en el aprendizaje y mejora sus rendimientos académicos. En muchos países, estas encuestas de clima escolar entre los adolescentes, y también en algunos países se hace público, se hace para toda la comunidad, y pueden leer lo que dice un adolescente sobre su escuela. El 30-40% dicen que no quieren ir a la escuela, que nadie en la escuela se preocupa de ellos, que no les interesa, que las cosas que les enseñan no les gustan, y cuando uno va hablando de las escuelas, están en una depresión, están en la presión de hacer un cambio, para presionar a las escuelas a que hagan ese cambio. Mark, me gustaría también preguntarte una pregunta muy sencilla. En Chile, en los últimos par de años, como ya te había mencionado, el gobierno está hablando del aprendizaje socioemocional. Acá le llaman algo así como emociones en la educación. Pero lo que vemos, insertar lo socioemocional en un sistema que es contrario a lo socioemocional, es muy superficial, no es realmente una implementación real respecto de esto en Chile. Entonces mi pregunta es muy simple: ¿cuántos años te tomaste para que las personas tuvieran una conciencia real sobre el aprendizaje socioemocional? Yo creo que entre 10 y 20 años. En serio, hay que pensarlo como un proceso de larguísimo plazo. Trabajamos con los profesores hoy y pasaron a ser el director o la directora. Los alumnos que los tuvieron en sus escuelas donde ellos crecieron y vieron el valor de esto. Hemos trabajado con personas. Yo sé que el gobierno de Chile cambia una cosa y todos se vuelven locos según lo que viene de los ministerios. Entiendo la confusión política que Chile ha experimentado en los últimos 20 años, pero hay que pensar hacia adelante. ¿Quiénes podrían ser los próximos ministros posibles? Nuestro ministro es un abogado. El ministro de Educación es un abogado. Así que te podrás imaginar cómo las cosas se hacen aquí. Ahí tienes. Eso pasa cuando cambia un gobierno y viene el próximo ministro. Estamos preparándonos para hablar con mejor quién va a ser ese ministro o va a estar debajo de ellos para que se quede cuando cambie el gobierno. Un servicio civil, ¿verdad? Hemos llegado a puntos en que hay formas en que comienzan a pensar más profundamente en esto. En 10 o 20 años es un proceso lento. Cuando empezó Casel, fueron eras. Morgan Mead ella decía, hacer
que un poquito de personas que se preocupan y trabajen juntos pueden crear y cambiar el mundo. Entonces, el construir grupos de personas, investigadores, profesores, directoras, que empiecen a trabajar en esto, no en investigación, sino en la promoción, en abogar, y va a ser importante para poder producir el cambio en el proceso. Carla, Bueno, Sí, yo tengo una pregunta. Hi Mark, thank you for your presentation. It's an honor for me. Gracias por tu presentación. Para mí es un honor estar aquí contigo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar el aprendizaje socioemocional con los adolescentes? ¿Existe alguna estrategia que recomiendes para esa edad? Sí, hay un par de cosas, creo. En primer lugar, el tender cómo enseñar mindfulness, o sea, una atención plena por el alto nivel de ansiedad y depresión. La atención plena o el mindfulness no es muy bueno para manejar la agresión o los trastornos de conducta, pero a los alumnos que se quejan, que están realmente ansiosos y se quedan en una espiral y los hace sentir cada vez más, mindfulness es el proceso en que sus pensamientos sencillamente son pensamientos y vienen y van y no necesariamente tienen que ponerle atención a todos. Entonces creo que mindfulness es un muy buen proceso para los adolescentes, pero no es muy bueno para los niños, porque ellos no son metacognitivos, no piensan en ellos. Eso es lo primero. Segundo, la segunda ola de aprendizaje socioemocional puede ser en las escuelas porque a la gente les preocupa mucho el uso de sustancias. El sobreénfasis que tienen los adolescentes en preocuparse de que lo rechacen sus padres, entonces no van a fumarse un pito, ¿ya? O tomar algo. Las enseñanzas los profesores la pueden hacer como prevenir el abuso de sustancias. Es la segunda ola. Y seguro que en Chile, como en cualquier otra parte del mundo, creo que otra ola es los temas de, por ejemplo, violencia hacia las chicas, violaciones cuando están de novios. Es una gran preocupación. Es un momento para enseñarles a los adolescentes cómo tener una relación adolescente apropiada, respetuosa, enseñándole a decir, háblame cómo te sientes, cálmate cuando estás molesto, piensa con anticipado cuáles son las necesidades de ese otro. Todas son habilidades socioemocionales, las mismas que le enseñamos a los 4 años, pero ahora en el contexto de cómo ser una buena pareja. ¿De qué se trata el desarrollar una buena relación que pueda durar? ¿Cómo escuchas a tu pareja que tiene necesidades que a lo mejor tú no quieres sentir? Esas áreas, el mindfulness, los temas de pololeo, citas o noviazgos interpersonales, el abuso de sustancias, 3 áreas donde creo que son un inicio para enfocar estos problemas o situaciones con los adolescentes. Gracias. To make a question, please. Quiero hacer una pregunta. sí, Gabriel. Sí. Taking into account one of the previous questions. Considerando una de las preguntas anteriores del aprendizaje emocional en las escuelas, ¿cómo generar un trabajo colaborativo entre la casa, el hogar y los directores? Nadie tiene la respuesta a eso. Es muy difícil en los años preescolares, no es tan difícil involucrar a los padres, pero cuando el niño empieza a ir regularmente a la escuela, muchos padres dicen, no, ya no es mi trabajo, es del colegio, de la escuela, y la mayoría de los padres ya no quieren ir a reuniones en la noche porque están ocupados, trabajaron duro, tienen más niños que cuidar. Entonces, nadie ha resuelto el problema, nadie en el mundo, sobre cómo desarrollar esta relación
apoderados o padres y profesores. En algunos países tienen un día, mediodía, en que los profesores van a hacer trabajo a los hogares y conocen a los padres, pero la mayoría de ellos no son muy buenos en esto. ¿Cómo desarrollas una relación con los padres? No lo haces hablando de la capacidad académica de tu hijo, sino conversando, conociéndolos. ¿Qué hace tu familia? ¿A qué juegan? ¿Qué películas ven? ¿Qué actividades tienen? Se trata de desarrollar una relación y la mayoría de los profesores no tienen capacitación para desarrollar relaciones con los padres y no lo ven como importante como parte de la escuela. Pero nosotros sí sabemos, igual que en el aprendizaje socioemocional y sus resultados, sabemos por las investigaciones que los profesores que desarrollan una relación más cercana con los padres les va mucho mejor a los niños. ¿Tiene sentido o no? En vez de pasar mucho más tiempo leyendo, haciendo matemáticas, sabemos lo que nos dice la investigación, que si seguimos haciendo de lo mismo no mejora tu logro. Pero sabemos que cuando creamos habilidades socioemocionales en los niños, mejora su aprendizaje. Sabemos que cuando tenemos mejores relaciones con los padres y se ven como parejas o como socios de esto, mejora el aprendizaje. En la pandemia, los padres ahora van a entender un poquito, van a querer mucho más a los profesores porque estuvieron más involucrados en el aprendizaje de sus hijos. En los Estados Unidos estamos hablando mucho de cómo mejorar hoy la relación padres-profesores. Es muy bueno porque los padres están más preocupados e involucrados en qué está aprendiendo su hijo. No sé cómo será en Chile, pero muchos padres tienen que entrar en Zoom y tú ves al alumno en la clase y el papá está mirando atrás. Por primera vez están viendo la clase y viendo lo difícil que es el trabajo desafiante de ser un profesor, ¿o no? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, había una pregunta, Felipe, en el chat de Ann Strapucci. Si quieres la puedes leer Oh, o el mismo Mark. yeah, that's a very good question, Anne. How would you teach emotions? With younger children, we would La vi, ¿cómo enseñar emociones? Cuando son más jóvenes se enseñan las emociones en forma directa. Hay lecciones en emociones como las que podríamos hablar de el orgullo, la vergüenza. Y cuando empezamos a contar un cuento, nosotros cuando uno enseña, cuando uno estaba orgulloso, primero tenía 6 años, o esa historia de algún cuento bonito de el sentirse orgulloso. Luego uno muestra las fotos y cómo se ve la gente cuando se siente orgullosa. Luego hacemos que el niño practique la palabra y que cuente cuentos de cuando ellos se sienten orgullosos. Podemos también hacer que hagan nuestro proyecto o que canten una canción que se sienta y trate de sentirse orgulloso, en que directamente enseñamos la emoción. En los currículum de PATH se hace eso. Por ejemplo, la cara amarilla, cómoda, está la palabra y la foto de alguien que se ve orgulloso. Hablamos de qué tan orgulloso se ve en nuestro cuerpo incluso. Y muchas veces se enseña al mismo tiempo la emoción opuesta. Es una vergüenza. Hacemos lo mismo, contamos un cuento con un cuento de un niño que tenía la vergüenza, o un cuento de cuando yo era profesor y cuando yo tenía vergüenza. Y eso puede hacer que ellos, por medio de las fotos, hablen de cómo se ven sus cuerpos, cómo los niños practican sus palabras, y pueden tener algo más visual, algo como un póster. Es mucho más que sencillamente conversar y hacer el uso de eso, sino que enseñar las palabras y practicarlas es importante. Mark, me gustaría hacerte una pregunta, porque pienso que conoces el trabajo de Lisa Barra Fairmont, que habla de que no existe la cara feliz y que todos los niños ven las emociones, sobre un proceso de una construcción neurobiológica. En Chile lo usamos mucho. Enseñar, ¿qué es esto? Esto es la felicidad, esto es la vergüenza. ¿Qué piensas de esto?
Una muy buena pregunta, porque las emociones son muy complicadas, porque son culturemas también, tienen que ver con las culturas. Nunca les mostramos esas diapositivas. Al principio, digamos, bueno, los niños desarrollan estas habilidades al principio, que podría pensar entonces que la felicidad siempre tiene la misma cara. Podríamos mostrarles que hay muchas expresiones en que uno demuestra la felicidad con el cuerpo. Por lo tanto, también se podríamos decir que uno puede sentir más de una emoción al mismo tiempo, ¿no? Y eso también es un proceso de desarrollo. Hay muchos de nosotros que se siente como ambivalente la mayor parte del tiempo. La habilidad entonces de tolerar la ambivalencia y la ambigüedad también es una parte importante de nuestro desarrollo del ego en tanto crecemos. Por lo tanto, algunas de estas cosas que uno puede mostrarle una cara de felicidad está bien al principio, porque necesitan una cosa sobre la cual anclarse, pero también se puede demostrar que hay muchas caras de la felicidad con el cuerpo también, y que se puede expresar. Pero piensas que es mucho mejor poder enseñarles, no sé si enseñar es la mejor palabra, pero hacerlo en una relación, digamos, más que tener entonces como como una gráfica con muchas caritas y decirle al niño, bueno, ¿qué ves en esta emoción? Y hacerlo de una manera, no sé, con un contexto como de apego. Sí, claro, pero cuando estás entonces en la clase tienes 30 niños, ¿no? A veces, no sé, en un currículum podríamos decir que hoy día es el día de que podríamos hablar entonces de contarnos historias. A ver, ¿quién quiere venir aquí al frente de la clase y contar una historia de felicidad? Entonces es relacional. ¿Te das cuenta? Sí, claro, sí, comprendo. O tenemos en Estados Unidos, digamos, no sé si lo tienen, que pueden entonces escribir sus problemas, ¿no? Es decir, como que los escriben al periódico. Es decir, tenemos este juego, ¿no? Entonces, un niño puede entonces escribir estimado diario, mi hermano me pega patadas siempre, y yo lo tomo entonces como un juego de niños, pero ¿qué puedo hacer? Como que las está escribiendo al periódico, una carta al periódico. Entonces, los niños pueden hablar acerca de ello y cuál sería la mejor manera de poder resolverlo, etcétera. Más que enfocarnos, digamos, entonces el problema de un niño que lo pueda hacer sentir culpable, etcétera, o avergonzado, lo hacemos más general, ¿no? Las historias, los cuentos, los relatos es una muy buena manera de hacerlo. Hay muchos niños, libros de niños que no sé, podrían hablar, no sé, de 10, 15 libros por cada una de las emociones, ¿no? Hay muchas cosas y sé que también los hay en castellano, por lo tanto que se pueden utilizar entonces para poder introducir y ir presentando las emociones. Sí. Creo las últimas dos. Sí, había una mano levantada de Alondra. Do you hear me? Sí. Yeah. ¿Me oyes? ¿Me oyen, sí? Hola, muchas gracias, Mark. Perdón por la última pregunta que no tiene que ver con los profesores, sino con los padres. ¿Tienes algún programa especial o una capacitación especial con los padres para que aprendan por ellos mismos, digamos, estas habilidades sociales? Porque que no tenga que ver con enseñarle a los niños de trabajar con sus niños, sino que con sus propias habilidades sociales, es decir, su propio proceso socioemocional, es decir, trabajar en conjunto como pareja, como su propio proceso. Yo no tengo ningún programa, pero hay muchos que tienen que ver con las habilidades socioemocionales de los adultos. Por ejemplo, de qué manera puedes mejorar entonces tu matrimonio, tus relaciones matrimoniales a través de esto, existen. Sin embargo, no es nada que yo tenga, no tengo yo una experiencia directa con ello. Ok, muchas gracias. Hay un excelente programa que tiene que ver con padres y adolescentes, que sé que se tradujo al castellano,
que se llama entonces Fortalecer a las Familias de 10 a 14. Es una serie de 7, me parece, de 12 años, 13 años, 14 años, que trabajan padres con sus propias habilidades durante un año, perdón, durante una hora o un día con sus propias habilidades y después los niños hacen lo mismo, etcétera. Es muy efectivo el programa. Creo que tenemos un tiempo para la última pregunta. Sí, así es. Y después viene la foto. A mí me gustaría hacer una última pregunta. I would like to have a last question done, please. Mark, ¿cómo tú trabajas la ¿cómo- agresividad? How do you en los work adolescentes? aggressiveness in adolescence, Mark? Well, it's not that different than working with younger children. No es muy distinto a trabajar con los niños, porque los niños que son agresivos al principio también lo hacen después. Es decir, se aprende esta habilidad, digamos. Entonces hay que hacer un contexto distinto, pero todavía seguimos practicando las mismas habilidades, aunque les cambiamos el contexto. En vez de hablar entonces de la metáfora de hacer tortugas, digamos, ¿no? Que por supuesto que es muy importante y bonito para un niño de 6 años, no es bonito para un adolescente. Es decir, cómo uno se puede entonces como chequearse a sí mismo o tomar una pausa, darse una pausa cuando uno siente que vas a explotar, ¿no? Tenemos que pensar en historias que encajen, que calcen con esto, con su realidad y hacer metáfora que sea correspondiente a esta edad. Tengo la última pregunta yo sé que ya son casi las 10 allí en Chile, ¿no? Y ustedes han estado muy atentos durante mucho rato, ya son 2 horas, muy largo, y aprecio efectivamente que hayan hecho tan buenas preguntas ustedes. Pero mi pregunta es, de lo que han aprendido y sabiendo que este aprendizaje es muy importante para mejorar nuestra sociedad, no solamente los niños en las escuelas, yo creo que piensen acerca de qué pueden hacer cada uno de ustedes en sus propios contextos, en su familia, en la escuela, con la gente que ustedes hablan, para poder construir estas capacidades, estas habilidades en la sociedad. Porque no viene de algo desde arriba, viene desde la gente que le importa, que tiene interés en la transformación social, para hacer entonces una sociedad más democrática, efectivamente. La pregunta que les quiero dejar es, muchas gracias por estar aquí, gracias a Jorge y a Jordi por haber interpretado, muchas gracias a Nicolás por la organización y a Felipe también por esta organización, pero les dejo con esta pregunta. ¿Cuál es su rol, el vuestro, para poder mejorar entonces este aprendizaje socioemocional en las escuelas? Y con esto les quiero dar las gracias y realmente he disfrutado mucho esta noche. Muchas gracias, Mark, muy humilde y también muy sabio a la vez. Su pregunta es muy importante porque la gente a veces espera que el gobierno te diga qué hacer, o la política te va a decir que finalmente tenemos que hacer, pero nosotros, en nuestros propios nichos, podemos hacer lo mejor que podamos. Tenemos, no sé, 20 años más para poder llegar a un estadio mejor de enseñanza socioemocional.